Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a desarrollar el tema del último par de días, y es que ha concluido con la finalización del Clausura 2023. Vamos a presentar las últimas informaciones de lo que se ha ido suscitando y a la vez voy a presentar mi opinión en lo que para mí es el Strike 2 para el fútbol salvadoreño en menos de un año. Pero esto ya lo iré desglosando. Lo primero creo que es arrancar por la misiva de FIFA, y es que el máximo ente rector del fútbol envió una carta, una misiva, a la Federación Salvadoreña de Fútbol, o al Comité Normalizador para ser exacto, en donde expresa estos puntos: que FIFA enviará expertos en seguridad para realizar un diagnóstico actual y aportar recomendaciones respecto a cómo llevar la seguridad de los escenarios deportivos para eventos de este tipo, sean de carácter nacional o internacional. El comité normalizador deberá formar un grupo de evaluación de medidas a implementar para eventos futuros, de manera que se pueda asegurar este aspecto en cada uno de los recintos deportivos de El Salvador. Y finalmente FIFA y CONCACAF enviarán delegados para analizar la situación actual respecto a este tema en el fútbol salvadoreño. Creo que son puntos bastante contundentes, sin necesidad de expresar tanto. Y a partir de aquí empiezan a suscitarse otras cosas. Lo segundo es que, aunque esto quizás no haya aparecido como comunicado, en la liga del comunicado que ya estamos acostumbrados acá, pero hubo una postura por parte de la comisión regularizadora. Ellos propusieron continuar con las etapas faltantes del torneo Clausura 2023, es decir, que se siguiera jugando y se acabase el torneo en cuestión. Ahora bien, para eso lo que ellos proponían era que se jugara a puerta cerrada, es decir, sin público. Yo me imagino que esto va un poco para dar tiempo a armar los planes de seguridad, y con eso ir mucho más tranquilos a permitir que la gente llegara a los estadios. Ahora bien, si los clubes de la primera división querían jugar con público, debían evaluar y desarrollar planes de seguridad para evitar que la situación ocurrida la noche del 20 de mayo anterior pues volviese a repetirse. Ante esto, la primera división emitió un comunicado respaldado, entiendo, por la comisión regularizadora, en el que indica lo siguiente. Ojo, los primeros 3 puntos sí son del comunicado emitido entre Primera División y FESFUT. El último punto lo aclara la FESFUT luego. Pero bien, vamos por partes. Lo primero que se dice en la decisión de la Primera División es dar por finalizado el torneo Clausura 2023. Ojo, finalizado, no cancelado o desierto, es decir, que todo lo ocurrido hasta ahora, vamos a decirlo entre comillas, sí que ha tenido validez, por lo menos hasta la fase regular del campeonato. A diferencia de torneos anteriores, por ejemplo el de pandemia, donde sí que se declara en algún momento cancelado, desierto el torneo, o más que el de pandemia, creo yo, el ejemplo más claro que tenemos es el de antes de la suspensión de la FIFA. Ese torneo se declara desierto y por lo tanto partidos jugados, estadísticas obtenidas no contaban en ese momento, porque ya ese torneo es como si no se hubiese jugado, es como si no hubiese tenido validez. Lo segundo del comunicado de Primera División es que aclara que hay que reforzar las medidas de seguridad para ofrecer garantías a los aficionados en los futuros eventos deportivos, haciendo énfasis en que van a trabajar, o por lo menos eso es lo que dan a entender en estos aspectos, para evitar un suceso como el de la noche del 20 de mayo. Y el último punto que aclaran es que a consecuencia de no terminar el torneo deben definir los puestos para competencias internacionales, concretamente para la Copa Centroamericana de Clubes, y para ellos serían designados FAS como campeón del torneo Apertura 2022, Jocoro como subcampeón de dicho torneo y Club Deportivo Águila como el equipo que más puntos obtuvo a lo largo de la temporada en fase regular, evidentemente. Y este último punto es un punto que
ya lo manifiesta la Federación Salvadoreña de Fútbol en sus redes sociales, porque este no entra en el comunicado primero que emiten entre Primera División y FESFUT. Se aclara que no hay campeón y por lo tanto, que no hay campeón pero que se mantiene la situación del descenso. Creo que esto también explica el por qué se toman la decisión anterior de calificación para los equipos a Copa Centroamericana, y de igual manera se ratifica el descenso deportivo del conjunto de Chalatenango. Hay que aportar a esto que Chalatenango ha mencionado en un comunicado posteriormente que esta decisión ha sido tomada única e íntegramente por el comité regularizador y no por la primera división, así que ellos están en desacuerdo en que no se haya declarado un campeón, pero sí se haya mantenido la situación del descenso. Creo que esa será una historia totalmente aparte y veremos cómo termina. A partir de aquí, creo que es importante mencionar mi opinión sobre lo que para mí es el Strike 2 para el fútbol salvadoreño, luego de haber presentado la información clara. Lo primero, es la segunda vez que el fútbol de la primera división se detiene en un periodo más corto que un año. Recordemos que esto de alguna manera tiene un inicio en julio del 2022, cuando surge el conflicto entre Primera División, Indes, FESFUT, y que lleva a la FIFA a suspender momentáneamente nuestro fútbol y bueno, desencadena todos los hechos que ya sabemos. Nombrar un comité regularizador, generar un torneo mucho más corto de lo normal, en fin. Y esto ya significa poner la segunda piedra en el mal camino, sobre todo porque está generando que se pare el fútbol. ¿Y cuántas personas nos salen perjudicadas sobre esto? Y creo que esto corresponde a que los que toman las decisiones eligen caminos fáciles para solventar las situaciones. ¿Cuál es el camino fácil? Detener el torneo. Yo no sé si no hay capacidad o si no hay voluntad de poder construir planes adecuados, sobre todo porque creo que estas situaciones no es como que no se puedan evitar. Evidentemente existen ciertos contextos que pueden salir del control, pero yo no sé, luego de las investigaciones propias que he hecho y de lo que se ha ido comentando a lo largo de la semana, yo no sé si realmente podemos decir que no se estaba preparado para contener un suceso como el que ocurrió el 20 de mayo y que no se puede garantizar la seguridad en los demás escenarios deportivos. Entonces esto a mí me hace dudar, me hace pensar que no existe la capacidad para crear un plan de seguridad o de contención en los estadios para que la gente pueda ir a disfrutar de los escenarios deportivos. Y ante esta incapacidad, desconocimiento, falta de voluntad, pues bueno, terminamos el torneo y ya está, sin pensar en todas aquellas personas que son perjudicadas, porque las posturas de la primera división perjudican a todos los que se benefician del fútbol directa o indirectamente: jugadores, cuerpo técnico, los vendedores, evidentemente también aquellos que únicamente disfrutan del fútbol como una actividad de ocio, pero que también se ven perjudicados. Y ojo, con esto no quiero tampoco restar culpabilidad a otras partes involucradas en lo que ocurrió en aquel partido entre Alianza y Club Deportivo FAS, pero que al final la decisión de suspender el torneo es íntegramente de la primera división. Menciona el presidente del comité normalizador, Humberto Sáenz Marinero, que el único equipo que estuvo en desacuerdo con esta postura fue Club Deportivo FAS. Entiendo ante eso que los otros 11 sí que vieron como una buena postura el que se acabara el torneo de la primera división. Pero en un fútbol donde no están garantizados los contratos por 12 meses, donde no existe el profesionalismo en esa parte, una vez se termina el torneo, se deja de pagar a los futbolistas, se deja de pagar a los empleados, porque al final, si ellos lo ven desde el punto de vista económico, pues bueno, los futbolistas son sus empleados y merecerían
el devengar un salario durante los 12 meses del año. Y esto, para englobarlo un poco en todo, me parece que también explica un punto fundamental, y es que la subsistencia del fútbol en las taquillas son un indicativo de la frágil estructura económica de los clubes, que creo que también indica la falta de visión de los clubes. Hoy en día hay más formas de hacer dinero, hay más formas de generar ingreso, y ya no me vale el hecho de decir es que somos el fútbol del Salvador, es que vamos con lo que tenemos, son los recursos que hay. Yo no sé si realmente es lo que hay para poder producir dinero. A mí me parece que es lo que hay en cuanto a mentalidad, pero no nos podemos quedar con el conformismo de que es lo que tenemos en el fútbol salvadoreño y por lo tanto tratar de arreglarlo es inútil. No, por supuesto que hay que tomar otras posturas, por supuesto que hay que demandar más a quienes toman las decisiones de los clubes. Me parece que se pueden hacer las cosas de mejor manera para evitar que las taquillas sean la principal fuente de subsistencia de los clubes. Por supuesto que deben de ser una parte importante, pero si realmente son el porcentaje de lo que se suele decir en El Salvador, que son más del 50% de los ingresos, es obvio que es una situación muy preocupante para el presente y para el futuro de nuestro fútbol y su subsistencia. No quiero alargar más mi opinión, pero sí quiero dejar una pregunta en el aire que me parece importante que cada uno se pueda responder. ¿El fútbol salvadoreño puede soportar un tercer strike? Ya se detuvo el fútbol por el problema Primera División, Indes y FESFUT. Ya se detiene el fútbol por las decisiones a raíz del hecho ocurrido el 20 de mayo. Pero El Salvador podrá levantarse de una tercera. Estamos viviendo un periodo gris, oscuro en el fútbol salvadoreño, y no es que quiera ser amarillista, simple y sencillamente, y es como yo así lo visualizo, es un momento delicado para nuestro fútbol, puesto que cada decisión parece que no aporta demasiado al desarrollo del balompié nacional. Y si ya detuvimos el torneo en 2 ocasiones, ¿qué nos hace pensar que de la siguiente sí vamos a poder levantarnos? No lo sé. Creo que hay que pensar, evaluar las cosas y sobre todo tomar decisiones correctas para evitar que este tipo de contextos se nos sigan presentando. Esto es lo que quería tanto informar como opinar. Déjenme en los comentarios el saber su opinión respecto a toda esta situación y si consideran que el finalizar el torneo Clausura 2023 es una buena decisión. Yo aporté mi opinión, que no es ni mucho menos la verdad absoluta, es solo para compartirla y también quiero leerlas de ustedes. Si les gustó el video, darle like y compartir.